Bueno, yo he sido un estudiante pésimo. Una de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida fue repetir curso, que me echaran de la escuela de cocina un año. Porque cuando me incorporé al año siguiente, me hice amiguete de dos personas que estaban allí porque realmente estaban apasionadas. ¿Y tú de qué te contagias? De pasión. Es decir, somos muy porosos al medio. Y yo tuve la suerte de que caí al lado de dos apasionados y me contagiaron su pasión. Y quizá eso me ha salvado la vida. No lo sé. Yo creo mucho en el concepto de ecosistema. Mugaret no podría estar planteándose las cosas que se plantea si esas tareas antes no se hubiesen hecho, ¿no? O sea, nosotros hemos ahora un campo, pero alguien se ocupó de quitar las piedras, de quitar los árboles, de allanarlo, ¿no? Yo ya me encontré el terreno allanado. ¿Qué es lo que esperas de esta 21ª edición de San Sebastián Gastro? Andoni. Bueno, que dejemos a todas las personas que vienen de fuera un buen sabor de boca. Yo creo que el cambio de paradigma es cuando los restaurantes de estos cocineros, ¿no?, de la nueva cocina vasca, consiguieron convencer a la sociedad que lo que ellos hacían no era solo comer, sino que tenía una dimensión diferente, que hacían cocina de autor. Entonces ellos cambiaron ese paradigma. Y bueno, yo ya nací en ese clima. Oye, gracias por haber venido a todos. Cuando hablamos de cocina estamos hablando de territorio, estamos hablando de pasado, estamos hablando de algo que nos representa, pero también estamos hablando de sostenibilidad. Para nosotros desde el principio, lo que es el entorno y lo que nos proponía, marcó mucho lo que fue un poco el estilo de nuestros comienzos, ¿no? Lo que no tiene precio es que tú te comas una brizna de tomillo silvestre que lo hemos recogido en la zona de Azpitarte, ¿no? Entonces, cuando a la gente le estamos dando algo que hemos recogido, pues nos comprometía mucho más. Mira, usted ha hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, nosotros nos vamos a comprometer hasta el punto de darte algo que si no te lo damos nosotros a probar, tú jamás lo conocerías, ¿no? O sea, ya trasciende lo que es el sabor, trasciende lo que es el aroma y tiene mucho más que ver con las intenciones, ¿no? Tiene que ver con esa idea de que o luchamos para que lo que hacemos hoy día sea sostenible o no habrá futuro, ¿no? No hay que tener miedo a hacer. Y es complicado porque todos hablamos, se nos llena la boca con lo del emprendizaje, pero no estamos dispuestos a asumir los riesgos del mismo, ¿no? Es decir, queremos proyectos innovadores, pero que tengan éxito, y eso no existe. Yo estuve en el año 93 y 94, en aquella época estaba muy cuestionado el bulli y había días donde dábamos cero comensales. Entonces yo entendí que cuando uno tiene una propuesta vanguardista, rupturista, realmente distinta, va a tener que sufrir. Claro, yo venía de un mundo donde me habían comido la cabeza de que los restaurantes buenos son los que están llenos y que el objetivo es buscar que estén llenos. O sea, es decir, tú dedícate a conseguir algo que sea de éxito, ¿no? O sea, hemos vendido mal lo del éxito. Vivimos en un mundo de titulares, en un mundo de redes sociales, donde todo dura segundos. Bueno, pues si vamos a hacer cosas de calidad necesitamos tiempo, necesitamos trabajar sobre ese concepto que siempre estuvo en la artesanía, ¿no? Es otra vez y mejor, y mañana otra vez y mejor, y pasado otra vez y mejor. Yo creo que lo que hoy estamos haciendo nosotros en el ámbito de la gastronomía es inédito, no ha existido en la sociedad antes. Que tú no seas simplemente un receptor de algo de forma pasiva, sino que estés absolutamente en esa tensión que te demanda una experiencia, bueno, que te compromete, esto yo creo que es inédito. Desde que nosotros arrancamos, hemos mantenido una relación muy multidisciplinar, ¿no? Hemos trabajado con la Fura dels Baus. De hecho, el espectáculo que montamos se presentó en Tabacalera. Entonces hemos trabajado con gente de todos los ámbitos. Arkaitz Cano, Manu Muniategui Handicoetxea, Daniel Innerarity, ¿no?, con un filósofo, ¿no? Pues todo eso nos ha dado una riqueza extraordinaria a la hora de hacer la propuesta que nosotros estamos hoy día ofreciendo al mundo, pero estoy convencido que nosotros también hemos aportado mucho, personas con las que hemos colaborado, ¿no? Y esto es
nos debería hacer reflexionar también de cómo va a ser el futuro, ¿no? Bueno, es que básicamente yo creo que además el espíritu de Tabacalera nace con esa perspectiva, ¿no? Cuando tú metes gente creativa haciendo cosas distintas en un espacio, hay muchas posibilidades de que hibriden, ¿no? Este es el mundo que viene, ¿eh?